Señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, con el quórum reglamentario en el presente acto, se va a dar inicio a la ponencia relacionada al procedimiento disciplinario número 108-2023-JNJ, la que estará a cargo del señor Gino Augusto Tomás Ríos Patio. Gracias. Señores miembros del Pleno, voy a proceder a expresar la ponencia recaída en el recurso de reconsideración interpuesto por Sandro Toledo Palomino contra la resolución 004 del 2025 del Pleno del 2 de enero del 2025 que resolvió destituirlo por su actuación como fiscal adjunto provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huanta, el Distrito Fiscal de Ayacucho. Los fundamentos del recurso de reconsideración son los siguientes. El recurrente solicita se declare la nulidad y o se revoque en su integridad la resolución recurrida, declarando la absolución de los cargos imputados en el procedimiento disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de las faltas descritas en el inciso 2, artículo 46, inciso 3, artículo 47 de la ley 3483. Y en consecuencia solicita que se archive definitivamente el proceso administrativo seguido en su contra. Alude que se le viene exigiendo conductas que no se subsumen en la falta disciplinaria, por lo que se transgrede el principio de tipicidad al ser una imputación que no es clara, precisa ni concreta. Asimismo, se transgrede el principio del debido procedimiento, su principio de derecho a la defensa, no pudiendo ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Respecto a la primera falta disciplinaria, dice el recurrente, se advierte que la imputación de cargo es haber omitido calificar y emitir las disposiciones / requerimiento correspondientes con relación a distintas investigaciones, comprendiendo carpetas fiscales en estado de pendientes, en calificación y en distinta etapa procesal, hallados con plazo vencido. Dice el recurrente que el análisis realizado en la imputación de cargos, la conducta señalada surte diferentes modificaciones en el desarrollo del acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Respecto a la segunda falta disciplinaria, haber incurrido un acto que compromete gravemente los deberes del cargo, dado que se habría realizado la acción de insertar en el sistema de gestión fiscal información, datos, actos procesales que no se condicen con la realidad, con la finalidad de alterar la verdad, en los casos fiscales 243 del 2018, 570 del 2019, 1650 del 2019, 1772 del 2019, 1150 del 2018, 193 del 2019, 433 del 2020, 793 del 2019 y 490 del 2019, lo cual le habría permitido al fiscal sustraerse el control de plazos, conducta con la que se habría vulnerado el deber de guardar conducta intachable. Por tales consideraciones, dice el recurrente, no existe una adecuada construcción de la imputación de cargo, porque los hechos deberían calzar en la falta disciplinaria. Esta conducta debería estar desarrollada, señalando si actué con omisión o por acción y de qué manera esa acción comprometió los deberes de mi cargo. Mediante resolución 004 del 2025, el 2 de enero del mediante resolución 004-2025 del 2 de enero del 2025, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia resolvió destituir al señor Sandro Toledo Palomino por la falta muy grave establecida en el numeral 13 del artículo 47 de la ley 3483, ley de la carrera fiscal, quedando subsumida la falta grave prevista en el numeral 2 del artículo 46 de la citada ley en la falta muy grave antes mencionada. En la citada resolución se valoraron los medios de prueba obrantes en el expediente del caso, el escrito de descargo presentado por el investigado y el escrito presentado posteriormente, con fecha 3 de diciembre del 2024. El análisis efectuado consiste en que en el procedimiento disciplinario el recurrente presentó su informe de descargo en 20 de marzo del 2024, brindó su declaración ante el miembro instructor en 31 de octubre del 2024 y presentó alegatos mediante informe oral el 5 de diciembre del 2024. Por lo tanto, se puede aseverar que ejerció sin restricción alguna su derecho de defensa. Además, los argumentos de defensa expuestos fueron recogidos y analizados en la resolución recurrida.
Los hechos imputados son los siguientes. Haber omitido calificar y emitir las disposiciones, requerimientos correspondientes con relación a distintas investigaciones, comprendiendo carpetas fiscales en estado dependiente, calificación y en distinta etapa procesal hallados con plazo vencido al momento de efectuarse la visita extraordinaria con fecha 3 de mayo del 2022, incurriendo de esta manera en una excesiva demora en la tramitación e impulso de diversas carpetas fiscales, lo cual vulnera el derecho de todo justiciable a un plazo razonable, contraviniendo de este modo lo establecido en el artículo 329 del numeral 1 del Código Procesal Penal. Cabe señalar que dentro de toda la lista detallada se advierten denuncias por la presunta comisión del delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, violación sexual de menor, actos contra el pudor y omisión de asistencia familiar, el cual respecto a los primeros se habrían observado los principios establecidos en el texto único ordenado de la Ley 30.364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sobre los principios de debida diligencia y de actuación inmediata. Y respecto al último, debiendo observarse el principio del interés superior del niño, casos que no estarían recibiendo una pronta atención por parte del Servicio Fiscal, siendo una política institucional implementada por la Fiscalía de la Nación a atender de manera inmediata dichos casos. El segundo cargo es haber incurrido en un acto que compromete gravemente los deberes del cargo, dado que se habría realizado la acción de insertar en el sistema de gestión fiscal información, datos, actos procesales que no se condicen con la realidad, con la finalidad de alterar la verdad en los casos finales antes mencionados, lo cual le habría permitido al fiscal sustraerse el control de plazos, conducta con la que se habría vulnerado el deber de guardar conducta intachable. Y también los principios del Código de Ética mencionados en los artículos 1 y 3, concordado con los principios de responsabilidad, diligencia y dedicación del citado Código de Ética. A su vez, también concordado con los valores de probidad, veracidad y honestidad, al advertirse que se habría faltado a la verdad, propiciando que no se brinde una información verídica a los justiciables y que no se pueda realizar un control debido de los plazos de dichos casos, comprometiendo así los deberes del cargo, ya que se denotaría una vulneración a la conducta intachable que debe observar todo magistrado acorde al cargo que ostenta. Consecuencia, las faltas imputadas son la grave prevista en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley de la Carrera Fiscal, que reza incurrir en reiterados retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o diferir las resoluciones por motivo no señalado en la ley procesal de la materia. Y la segunda falta muy grave, prevista en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, que dice incurrir en un acto de omisión que sin ser delito compromete gravemente los deberes del cargo, siendo los deberes comprometidos gravemente los establecidos en los numerales 1, 2, 3, 11 y 22 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, relativos a defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico, perseguir el delito con independencia, objetividad, razonabilidad y respeto al debido proceso, velar por la defensa de los derechos fundamentales y la recta impartición de justicia en el ejercicio de su función fiscal, y atender diligentemente el despacho fiscal y cumplir con los demás deberes señalados en la ley respectivamente. Respecto al segundo elemento, los medios de prueba han sido descritos en el apartado 7 de la resolución impugnada y fueron los que sustentaron el pedido de destitución del recurrente. De igual manera, respecto a la regla de inferencia que exige vincular cada medio de prueba con la falta imputada, al investigado se observa que en el apartado 8 de la resolución recurrida se ha efectuado la conexión de los medios de prueba obrantes en el expediente con las faltas imputadas al recurrente. Así se tiene que la resolución impugnada precisa de manera clara sobre el primer cargo y a tenor del acta de visita extraordinaria realizada los días 3 y 4 de mayo del 2022, se tiene acreditado que el fiscal Sandro Toledo Palomino incurrió en retrasos injustificados y reiterados en la tramitación de las carpetas fiscales que tenía a su disposición. En términos procesales, resulta evidente que el investigado infringió lo establecido en los artículos 329, 330, 334, 342, 344 y 65 del Código Procesal Penal. Las citadas disposiciones obligan al fiscal no solo a recibir las denuncias y registrarlas en el sistema, sino también el asegurar el desarrollo continuo y efectivo de las investigaciones,
promoviendo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, a efecto de asegurar una respuesta pronta y adecuada a las partes involucradas. No obstante, de los medios probatorios que obran el expediente se muestra que el fiscal Toledo incumplió este mandato en diversas modalidades, pues dejó sin calificación y registro de denuncias de alta complejidad relacionadas con delitos graves, ya mencionados, y pese a ya estar calificadas las carpetas o en etapa de investigación preliminar, no impulsó las diligencias necesarias para su continuación. Además, en casos donde se habían dispuesto mecanismos alternativos con el principio de oportunidad, tampoco se realizaron las actuaciones correspondientes para concluir los casos de manera adecuada. Esa falta de diligencia no solo refleja una grave inobservancia de sus obligaciones, sino que además impacta negativamente en la confianza depositada por la ciudadanía. De acuerdo con los textos de los sucesivos manuales de organización y funciones del despacho fiscal corporativo, se tiene que era absolutamente indispensable por parte del fiscal y de todo fiscal que actúe de la manera como se establece en dichos manuales. Asimismo, se puede confirmar que efectivamente el fiscal investigado a través de su usuario consignó en el sistema de gestión fiscal información que no correspondía al estado correspondiente a las carpetas fiscales con el fin de evadir cualquier tipo de control respecto a los plazos que le resultaban inherentes. También que todos los registros cuestionados se realizaron el mismo día, el 27 de octubre del 2021, al punto de denominarlas a todas ellas como conclusión de investigación preparatoria, a fin de que ante cualquier posible visita, la flagrante demora no sea observada por sus superiores o por el órgano de control. Adicionalmente, cabe expresar que las carpetas fiscales consignadas en la imputación son casos que datan de los años 2018 y 2019, es decir, antes de la pandemia, y que estuvieron paralizados sin impulso procesal alguno por un periodo entre 1 a 3 años, siendo el caso de fecha más antigua el expediente 243 del 2018, que acumuló una inacción próxima a los 3 años. De esta manera se evidencia de la revisión de la resolución recurrida que en esta se ha fundamentado debidamente las razones por las cuales las faltas atribuidas al recurrente se han configurado, justificándose en el apartado 8 de manera clara, lógica y coherente las razones que llevaron a tomar la decisión de destituir al recurrente, observándose que se ha explicado cómo los hechos que han sido probados configuran las faltas disciplinarias cometidas. Asimismo, se aprecia que en la resolución impugnada se ha realizado una tipificación correcta y detallada de los hechos imputados, observándose que la misma es clara y precisa. Por tanto, no se evidencia que en el procedimiento disciplinario se haya contravenido el principio de debido procedimiento administrativo o el derecho de defensa del recurrente. Por el contrario, se han valorado correctamente los medios de prueba existentes y se ha fundamentado debidamente la resolución impugnada. En el caso que nos ocupa, el recurrente señala que se ha contravenido el principio de tipicidad. Sin embargo, de la resolución impugnada, se puede observar que las conductas por las que ha sido sancionado son infracciones previstas en los artículos 4.6 y 4.7 de la Ley de la Carrera Fiscal, por lo cual no resulta atendible lo argumentado por el recurrente, por cuanto no se aprecia vulneración alguna al principio de tipicidad. De igual forma, el recurrente manifiesta que se habría contravenido el principio de causalidad. Sin embargo, en la resolución recurrida se aprecia que las conductas desplegadas por las que ha sido sancionado el recurrente han sido verificadas en su conexión causal. Por los fundamentos expuestos, propongo respetuosamente al Pleno declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Sandro Toledo Palomino contra la resolución 004 del 2025, del 2 de enero del 2025, que resolvió destituirlo por su actuación como fiscal adjunto provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huanta, el Distrito Fiscal de Ayacucho, dándose por agotada la vía administrativa.